diciendo cosas como esta, ¿no? A mí se me hace realmente no fuera de lugar, muy de acuerdo a la lógica que él trae, muy de acuerdo a lo previsible de él, y bueno, pues vamos a ver cómo el PAN reacciona ante una agresión, allá sí yo creo una agresión a su dirigencia. O sea, está claro que el señor quiere promover el relevo anticipado de Magali Cruz Locarelli porque no le sirve para el control total que del partido antes ha tenido y trata de seguir teniendo. Bien, ¿quieres agregar? No, claro, lo que pasa es que además apunto muy bien que Luis haya intervenido en ese tema, porque era en mucho o en poco lo que tenemos que comentar, porque él sigue, esa fue una de las razones principales de la derrota del PAN, cuando hace poco grabó una entrevista para un medio de comunicación que se le atribuye a él, en donde decía, financiado por él, en el que decía que la actitud antipanista y antidoctrinaria de los dos candidatos diferentes a Xavier Abreu había ocasionado la derrota del PAN, y además se atrevió a afirmar que Xavier nunca fue su candidato, que otro era su candidato, era Luis Correa. Entonces miente, Patricio, miente desde que era gobernador, desde que era funcionario, desde que era Profepa, desde que anuncia que Profepa va a venir a Yucatán, sigue mintiendo. Y lo peor, no sé si nos dé tiempo, es que ese acuerdo que le echa a los diputados panistas no solamente es por haber entregado el PEPAC al PRI, aquí acusa acciones de poder y de sexo, las queridas de unos aquí y los queridos de unas allá. Eso, Patricio, está publicado en el diario de Yucatán. Claro, hubo un acuerdo vergonzoso de diputados del PAN, PRI y PRD de repartirse el manejo del IPEPAC. Fue incluso un asunto de poder y sexo, poniendo queridas por aquí y queridos por allá, deploró el exgobernador. Yo aquí quiero pedir públicamente que Patricio diga qué queridas son y qué queridos son, porque no puede atreverse a decir una cosa si no tiene la capacidad para comprobarlo. Bueno, me voy a ir a un corte y regreso. Yo no había leído esas cosas, pero bueno, caramba, tengo aquí, lo vamos a mostrar, está en evidencia en el video. Este es el periódico, la edición, fecha jueves 24 de febrero 2011, sección local del diario de Yucatán. Regreso. Quédate. Bien, regreso, estamos en Mi Punto de Vista. Y bueno, Miguel Gutiérrez Machado, seguimos con esto. Pues un poco más abundando sobre el tema, que nos causa mucha inquietud, porque hace un momento lo mencionaba Luis, si la persona que comenta, dice, presume que va a ser el salvador del PAN en Yucatán, empieza mintiendo, empieza atacando al propio partido, a sus propios funcionarios, a sus propios ex colaboradores, pues evidentemente no tenemos camino a seguir, porque lo mínimo que le podríamos haber pedido es que reconociera la parte de culpa que le corresponde de todo esto, como dice Luis, y ya cuando menos estuviéramos iniciando de manera diferente. Pero es imposible que su primera entrada sea un ataque al partido al que dice que vino a ayudar, una crítica del tamaño de la que ya leímos a los funcionarios que fueron primeramente de su gobierno y posteriormente del legislativo, y entonces ataca indirectamente o muy directamente a militantes y a ciudadanos que votaron por el PAN. No es posible. Lo peor del caso es que, ya es lo que a mí me llama la atención, quisiera ver ¿cuál va a ser el comportamiento del nuevo Consejo Estatal que tomó posesión hace unos días? Porque esto es completamente para ganarse una sanción. Quiero ver si el Consejo Estatal va a ser capaz de sancionar a Patricio Patrón Laviada por lo que afirmó públicamente en la prensa. ¿Cuáles serían los cargos? Hombre, evidentemente ataques al partido. Lo que ellos han dicho durante toda su vida, lavaron fuera de casa las ropas sucias, pero además hay infamia, hay difamación. Por eso lo decía hace un momento, yo le quiero pedir a los diputados que estuvieron en esa legislatura, tienen que pedir están obligados a pedir una aclaración e incluso a demandar, porque Patricio afirma lo que no comprobó.
Claro, afirmó muchísimas cosas, entre ellas que el partido político que ganó las elecciones utilizó recursos del crimen organizado. Bueno, el PRI estará en su derecho de demandar que eso se aclare, o si no, culpa para el difamador. Si a mí me llega a decir cualquier persona que utilizo recursos del crimen organizado, que me confabulé con el PRI para poner a mi querido o a mi querida en el IPEPAC, que vendí a la institución electoral para favorecer a los candidatos del PRI, como Patricio ya hizo con los diputados panistas, del tamaño de un Benito Rosell, de una Magali Cruz, de un Luis Montoya, hermano, inmediatamente pongo una demanda. Luis, me parece que Patricio está bajando el nivel de este asunto. O sea, yo siempre he considerado, lo sabes Alejandro, de repente entran llamadas, me han entrado en diversos programas y me han dicho que si yo hablo, cuando hago críticas al PAN, por resentido, por dolido y demás, yo siempre he dicho en mi personal posición que acepto lo que sea, pero entremos al meollo del asunto, entremos al tema, si lo que se dice se tiene razón o no se tiene razón. Me parece que Patricio está bajando el nivel de esto, en lugar de entrar a las razones, está entrando a las descalificaciones. Cuando uno no tiene argumentos frente a una convicción colectiva de que él metió las manos más de la cuenta en el PAN, trastocó la democracia interna y llevó a las derrotas que hemos padecido como partido político y como sociedad, hombre, hay que entrar a las razones y no, por falta de ellas, entrar en descalificaciones. Luis, una pregunta rápida. Patricio Patrón Laviada te pidió a ti que fueras el candidato a gobernador. Él fue a mi casa en varias ocasiones con el propósito de que yo reconsiderara mi posición. Yo estaba fuera del partido en ese entonces. 2005. Era 2003. Yo estaba fuera del partido, fuera del ámbito de la política, y él me pidió que yo regresara a la política, que él consideraba, me dijo entonces, que yo era una persona valiosa para la política yucateca, valiosa para el PAN, y que debiera ser el próximo candidato. Y para esto había que de alguna manera hacer una ruta, y la ruta pasaba en primer lugar por lo que sucedió después, la creación de un puesto, un espacio para un servidor en el gobierno del estado que él presidía. En segundo lugar, una eventual reafiliación al Partido Acción Nacional, lo que sucedió en mayo del 2004, y posteriormente la candidatura a la gubernatura del estado. Así voy, porque bueno, a final de cuentas él habla de que hubieron traidores. ¿Te sientes aludido con esto? Te lo comento por y yo sí puedo decir que yo sufrí traiciones. Yo he dicho los nombres, porque yo no puedo, o sea, es más, lo he preguntado públicamente, ¿cómo se le llama al compromiso de un amigo que es desatendido posteriormente? O sea, si yo me comprometí en algo contigo y luego no te cumplo en tu perjuicio o en contra del proyecto en el que se estaba, pues no tengo otra manera de llamarle traición. Si alguien del público quiere llamarle de otro modo, yo no tengo inconveniente, no necesariamente tiene que llamarse eso. Y yo he dicho que yo llegué a acuerdos con algunos que eran amigos entrañables míos, y después fui traicionado por ellos. Específicamente Manuel Fuentes Alcocer, que entonces era presidente municipal, y Xavier Abreu Sierra, quien después a la postre fue el candidato del PAN a la gubernatura del estado. Traicionado por Patricio, me preguntas, no lo diría así. Patricio y yo nunca fuimos